Buenos días, mi nombre es Haider Joan Chaco Itopía, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía de la UNAD. El objetivo de este video es abordar una temática fundamental en la historia del pensamiento religioso, en la historia del pensamiento filosófico y de alguna manera desde la perspectiva de la ciencia también se va a abordar la existencia de Dios. Entonces, primero hay que decir que probar la existencia de Dios es una cuestión, en primer lugar, de fe, es una cuestión de religión y que de alguna manera se ha dicho que la razón no puede probar, o sea, a través de los métodos que sigue el razonamiento científico o la lógica, eh, no se puede probar la existencia de Dios. Pero mediante la fe es la única forma de saber que Dios existe. Pero a raíz de toda esta tensión entre fe y razón, entre la ciencia y la religión, porque la ciencia de alguna manera sigue un método que es el método experimental, ¿cierto? Que sigue ese método y a través de ese método ha explicado muchas cosas, pero no ha podido explicar cómo es que Dios existe, o no hay una forma de que la ciencia explique eh, si Dios existe o no. Entonces ya queda en el terreno de la filosofía, en el terreno de la fe, con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, un filósofo medieval que en sus obras, en su pensamiento, aborda este tema fundamental que es la existencia de Dios. Él a través de su obra intenta exponer unos razonamientos que que den soporte, ¿cierto? Que de alguna manera él intenta probar la existencia de Dios a través de a través su libro Suma contra Gentiles. Entonces, a través de esa obra él intenta eh, exponer las razones, ¿sí?, que dan soporte a la existencia de Dios. Entonces, Tomás de Aquino no habría prestado la menor atención a explicaciones del tipo del Big Bang o de la teoría del todo. Tenía sus propias ideas sobre los intentos de explicar cuándo comenzó y cómo funciona el mundo. Dichas ideas estaban encapsuladas en la prueba de la existencia de Dios que expone en la Suma contra Gentiles. Aquí reformula el argumento de Aristóteles del primer motor. Tomás de Aquino afirma que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Esta cadena de causas y efectos puede seguirse en una serie regresiva, pero tal serie puede ser infinita. Así que finalmente se llega al primer motor, el mismo inmóvil. Todos entienden que este es Dios. Entonces, aquí en un fragmento tomado de Filosofía en 90 minutos de Tomás de Aquino, se ve cómo el filósofo Tomás de Aquino, a través de su filosofía, que realmente la basa en el pensamiento de Aristóteles, se nota que en realidad la existencia de Dios es una cuestión que también le concierne a la filosofía, ¿cierto? Tomás de Aquino, a pesar de que en ese tiempo la existencia de Dios era una cuestión de fe, una cuestión de creencia, ya no era necesario probar que Dios existía, ¿cierto? No era necesario a través de un razonamiento lógico probar que Dios existía, sino que por fe se creía que había un Dios.
Pero entonces Santo Tomás de Aquino se propuso, ¿cierto?, en su filosofía, ¿cierto?, demostrar que Dios existe. Entonces, a través de rescatar de alguna manera esa filosofía de Aristóteles, entonces él llegó a la conclusión de que, debe haber algo que, algo que mueva todas las cosas, algo que le dé sentido a la vida, y ese algo es precisamente Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino cree que ese motor inmóvil, ¿cierto? Ese motor que podríamos considerarlo como la fuente de vida, la fuente de todo lo que conocemos, es Dios. Otro de los argumentos que tiene Tomás de Aquino, ¿cierto? Es en otras palabras, hoy pensamos que cosas como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma caen en el reino de lo revelado, ¿cierto? Como ya venía diciendo, el tema de la existencia de Dios es un tema de, de la religión, y un poco queda la ciencia y la filosofía en un segundo plano. Entonces, de alguna manera, tocar ese tema para los filósofos y los científicos es complicado, ya que estaría involucrándose con temas de fe, temas de creencias, pero dejando todo eso a un lado, Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? A través de su filosofía, intenta probar que Dios sí existe, ¿cierto? Intenta ante todos los escépticos, aquellos que de alguna manera estaban en contra de la religión, del cristianismo. Entonces, el objetivo de Santo Tomás de Aquino es probar la existencia de Dios mediante, ¿cierto? Mediante su razonamiento, porque Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los grandes filósofos del periodo medieval. En la Suma contra Gentiles, Tomás de Aquino se propone una tarea fundamental: probar la existencia de Dios. Actualmente consideramos que esta es una de las cosas que la razón no puede probar, ¿sí? Pero la existencia de Dios es evidente en sí misma. Es un asunto de fe, o bien estimamos que es un cuento de hadas. Por muy importantes y razonables que sean los argumentos, tanto a favor como en contra, nos parecen irrelevantes, ¿cierto? Este es de alguna manera un fragmento que tomé de un texto, Filosofía de Santo Tomás de Aquino en 90 minutos, y aquí básicamente se dice que, pues, mediante la razón, ¿cierto? Mediante el método científico, ¿cierto? Porque hasta ahora la ciencia no ha probado, no ha logrado demostrar de alguna manera que Dios existe. Entonces, ya de alguna manera sabemos que Dios existe, pero no tenemos, ¿cierto? Esa certeza científica o esa manera de probar que Dios existe. Solo es una cuestión de fe, es una cuestión de la revelación divina, como así se le conoce en la Edad Media, pero probar la existencia de Dios mediante el método científico es una cuestión muy complicada. No tanto, no se trata tanto de probar si Dios existe o no. Se trata, como lo dice Santo Tomás de Aquino, de, de tener fe, ¿cierto? Es una cuestión de fe, es una cuestión de saber que el universo como tal es movido,
por ese motor inmóvil que es Dios. Entonces aquí tengo una frase de Santo Tomás de Aquino que básicamente refleja eso que acabo de decir. Para quien tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para quien no la tiene, ninguna explicación es posible. ¿Cierto? Entonces, aquellos que no creen de alguna manera en la existencia de Dios, ¿cierto? Es porque carecen de esa fe. Y entonces para ellos eh, ninguna explicación es posible, ¿cierto? No hay manera de probar que Dios existe, entonces como no hay manera de probar que, no hay ninguna manera de probar que Dios existe, entonces se llega a la conclusión, valga la redundancia, de que Dios no existe. Pero la gran hazaña que hace Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Es rescatar, como ya dije, esa filosofía de Aristóteles, ¿cierto? Porque él fue un estudioso de las obras de Aristóteles y a través de, básicamente no es una filosofía como tal, sino una teología, pero él siempre es fiel al método filosófico, ¿cierto? Y prueba mediante unos razonamientos filosóficos que Dios sí existe. Y para ello él considera que hay 5 vías de la demostración de la existencia de Dios, que es la vía del movimiento, que es la que es de la que he estado hablando, que hay un motor inmóvil que mueve todo lo demás. La vía de la eficiencia, la contingencia, el grado de perfección y la finalidad. Bueno, eso es básicamente el tema de la existencia de Dios que hoy he querido abordar. Y pues muchas gracias y feliz día.